con ustedes. Bueno, Juan, y a nuestro último invitado también, a Paulo, es un placer que ustedes dos nos acompañen. Les voy a contar cómo va a ser la dinámica. Primero va a exponer Juan Pablo. Él va a hablar 15 minutos acerca de la importancia de la escritura, cómo se vincula con la lectura, y nos va a comentar algunas experiencias que ha tenido con la investigación, cómo todo eso está formando un solo corpus, cómo todo eso confluye para hacernos mejores académicos y mejores personas. Luego de esos 15 minutos, Paulo va a exponer su parte sobre el mismo tema, y después de 15 minutos de exposición de Paulo, no nos enojamos si cualquiera de los dos decide tomar un tiempo más extenso. Después de esos 15 minutos abriremos un diálogo, los chicos estarán conversando directamente con ustedes. Les recordamos que esta clase está siendo grabada y que esperamos que estas reflexiones puedan ayudar a muchos jóvenes y a muchas jóvenes que están ingresando a la academia. Sin más, Juan Pablo, bienvenido. La palabra es suya. Le doy el paso. Gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad un tema muy, muy extenso y de mucha reflexión, en realidad, aunque como les mencionó Pachi, el asunto del enlace fundamental que existe entre la lectura y la escritura, pues es fundamental, ¿no? Es como dos eslabones en una cadena, inseparables, fundamentales. Hay mucho que se pudiera hablar al respecto y creo que ustedes también están en esa onda actualmente, porque déjenme decirles que en sí es como una onda actual esto del querer publicar, de que en la revista X, que por acá hay una revista indexada, que por acá hay una revista de primer cuartil, de segundo cuartil, etcétera, o llegar a un Scopus, a una IEEE, etcétera. Entiendo que ustedes son de diferentes especialidades, de diferentes carreras, y que eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Siempre hay un gran poeta, José Martí, no sé si es que han escuchado de él, que pues hablaba de la realización y de cómo trascender en el espacio, que era el sembrar un árbol, el tener un hijo y el escribir un libro, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver con algo, el dejar huella fundamentalmente, ¿no? Aunque ahora pues ustedes deben darse cuenta que hay ciertas adaptaciones en cuanto se refiere a, por ejemplo, no es el sembrar el árbol, sino el regar ese árbol, ¿no es cierto? No es tampoco el tener un hijo, sino en sustentar de la mejor manera la crianza de ese niño. Y no es solamente escribir un libro, ahora sí déjenme decirles que entrando en materia, porque el perfil de escribir algo y no ser leído, pues es, creo que un elemento que debemos tratarlos con mucha singularidad y apuntarle exactamente hasta ese punto. Y ahí es donde voy a centrarme realmente en esta charla. Porque, como les digo, todos queremos escribir. Capaz que Pachi, inclusive en la materia, les dijo, ¿saben qué? Vamos a ver si después de esta materia tenemos algunos papers y algunos artículos y cosas bien chéveres y mandemos a tal revista y que sean publicados, etcétera. Y para nosotros, pues, qué lindo ser miembros de una revista o qué lindo formar parte de ese, ¿qué les puedo decir? De un congreso, ¿no es cierto? De las memorias de un congreso en donde eso sea publicable y yo diga, miren, ya estoy presente aquí. Pero déjenme decirles que eso debe cambiar, eso debe tener una connotación muy importante en cuanto a lo que es la calidad del artículo que vamos a escribir, en cuanto a la calidad justamente del producto que vamos a transmitir, fruto de una investigación o fruto de un proceso de una investigación, porque no se olviden que cuando alguien lanza a cualquier escrito a ser publicado, no necesariamente debe ser una investigación terminada. Ustedes pueden lanzar un artículo desde la idea y luego escribir sobre qué, sobre el proceso. Y luego pueden llegar a otro artículo en el cual se afirme todo ya con las conclusiones finales de la investigación. Es decir, dentro de todo el proceso que ustedes realizan, pues van a llegar a generar publicación. El asunto que siempre debe dar la vuelta es qué impacto tiene esa publicación. ¿Qué impacto tiene eso que al final logré escribir? Y ese lograr escribir también que, oigan,
ustedes les veo muy jovencitos a todos, qué difícil es sentarse y romper ese miedo, porque déjenme decirles, lo primero es el temor, ¿no es cierto? El temor a escribir. Pero una vez que ya dejaron el temor y ustedes digan, sí, definitivamente, luego de enmarcarnos en este proceso universitario, muchos profes nos han dado la vuelta a todo lo que es las normativas APA y que tenemos que generar artículos y que tienen que ser de calidad, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, lo que nosotros queremos es publicar, escribir un artículo, enviarlo y que sea publicado. Siento que ese es un error. Siento que ese es un error porque déjenme decirles que creo que el sistema académico actual empuja hacia una producción exagerada de la industria de papers. Pero porque te dicen, pues eres estudiante, pues hay que publicar, eres docente, pues hay que publicar. Pero ¿de qué calidad son esas publicaciones? Eso es muy reflexivo en realidad. Porque si nosotros no llegamos a tener un impacto, si nosotros no logramos que alguien te cite y te diga, ¿sabe qué? En base a su investigación llegué a esto, pues definitivamente como que estamos escribiendo y no tenemos absolutamente ningún lector. Entonces, eso es un espacio muy reflexivo que quiero que se dé en ustedes, ¿no? Si voy a escribir, si realmente todos estos procesos que Patricia pues los maneja espectacular, una experiencia bastante amplia en lo que es el contexto de la escritura, ¿no es cierto? Y de lo que es la lectura también, porque como les dije, e inicié así, pues dos eslabones fundamentales, pues déjenme decirles que la calidad es fundamental, nuevamente, ¿sí? Entonces, en primer lugar, a más de ese dejar huella, ¿no es cierto? A más de ese trascender, que es, no, yo publico mi libro y así me lea solamente mi familia, pero ojo, ya escribí mi libro y a lo mejor mis hijos también lo leen, pues implica un cambio de mentalidad hacia que una vez que hemos arrancado en este proceso de lo que es la escritura académica, especialmente, que como les digo, hay esa oleada que nos empuja a escribir académicamente, científicamente en la universidad, pues sí es verdad también que tenemos que concentrarnos mucho en esa calidad, ¿ya? En esa calidad. Y ustedes me dirán, Juan Pablo, pero usted se pone a conversar ya de asuntos de calidad cuando para nosotros realmente sentarnos a escribir es un proceso complicado. Y creo que todos batallamos con eso. Especialmente si aquí hay arquitectos, especialmente si aquí hay ingenieros, no importa la profesión que sea, pues sentarse a escribir es un proceso complejo, un proceso en el cual pues muchos morirán en el intento, ¿no es cierto? Es decir, ya me siento, ahora sí estoy frente a mi computador, ¿y qué escribo? ¿Y cómo inicio? A ver, déjame ver aquí una paginita que tiene que ver sobre un tema medio similar, a ver si es que empiezo a parafrasear y cuando te das cuenta que para los sistemas, por ejemplo, de antiplagio, el Turnitin o cientos de programas que existen, pues el parafraseo no sirve porque también es detectado y te sale un artículo con niveles de plagio de 30, 40, 50 o más por ciento, cuando en realidad lo aceptado es menos de 6%, menos de 7%. Y dices, pero ¿qué pasó? Qué complicado que es. Pues esta invitación es para decirles también de que hay que enfrentar esos temores y como todo proceso, si aquí hay deportistas, saben que para llegar a ser un experto necesitamos irlo construyendo poco a poco. Luego se llama experiencia. Luego se convierte en experiencia. Y entonces empieza a ser todo un poco más fácil. Y tenemos que escribir fundamentalmente sobre temas que nos gusten. Y tenemos que escribir sobre elementos que nos apasionen. Porque si es que no llegamos a entonces a enganchar todo ese conjunto de elementos, pues cada vez vamos a ser más temerosos y cada vez se va a complicar mucho más el proceso de escritura. Y no tengan tiempo, no tengan miedo de dar ese primer paso. Desde el punto de vista, por decirles algo, de desarrollo de software o de un gran pintor, no importa el que sea, hace un programa. Vuelve a revisar el código después de 2, 3 meses que él consideraba que estaba terminado
y empieza a hacer ajustes. Un pintor que está pues en medio de la creación de una obra de arte, regresa y a lo mejor dice, hay que borrar estas partes y cambiarlas y mejorarlas. Y en la escritura es algo así, su primer paso que vayan a dar, su primer bosquejo de escritura, pues seguro que una vez que digan, ya está listo, lo leen después de un par de semanas o un par de meses y van a decir, oh rayos, ¿qué escribí? Y van a llegar entonces a cambiar, a modificarlo. Y casi siempre pues se queda en un lazo abierto en el cual tratas de mejorarlo todo el tiempo, tratas de darte cuenta que no está listo, ¿sí? Pero es simplemente el proceso de construcción que tiene el contexto de la escritura hasta llegar a algo que definitivamente tenga un impacto. Ese impacto es el que va a llevar a sí mismo a aquella gente que te lea, pues, a que no sea solamente esta oleada académica. De ley, las universidades deben tener que publicaciones y de ley deben tener que, además, dentro del contexto de lo que son registros, ¿no es cierto? En cuanto ya a la parte técnica, hay un campo muy grande también de patentes, que aunque no tenga que ver un tema con el otro, pues sí se enganchan, porque fruto de una investigación que sale una publicación, también dices, no, descubrí esto, y hay que patentarlo, ojo, y ahí pues es otra, sigue creciendo, digamos, esta maraña de lo que es el campo de la escritura académica, que se engancha directamente, como les dije, con la lectura. Si no me leen, pues un artículo pierde sustento. Entonces, no caigamos en eso. Les pongo una anécdota, ¿no? Porque sí me gustaría que si tienen interrogantes y preguntas, me las hagan. Hoy leí un artículo interesante. En ciertas universidades del planeta te pagan. Es decir, te pagan por artículo. Te dicen, muy bien, usted va a recibir cierta cantidad X de dinero por artículo que publique. ¿Qué implica eso? Chuta, no, todos los profes dicen, hay que ponerse a escribir, porque cada artículo que yo escriba implica un valor. ¿Saben qué pasó? Una mini mafia, les voy a decir en qué país, en Colombia, en donde una universidad creó su propia revista, que hasta ahí espectacular, pero empezó a plagiar un montón de artículos de otros lugares del mundo, que eran publicados en esa revista. Como ese mismo equipo era el que analizaba y todo eso, los artículos, pues en teoría nadie se iba a dar cuenta. Hasta que, pues, bien ciertos investigadores llegaron a darse cuenta, los propios dueños de los artículos que sintieron ese proceso de plagio, ¿sí? Se dieron cuenta de esto, pues, y dijeron no. Y en este momento hay graves denuncias contra rectores y vicerrectores de algunas universidades de Colombia que estaban tratando y estaban trabajando en este contexto que le llamaron el mini cartel del plagio. Porque es fácil, ¿no es cierto?, plagiar. Y de ahí también debo decirles que las mejores universidades del mundo, el índice de calificación de las mejores universidades del mundo se da gracias a sus artículos científicos, a sus investigaciones, digamos así, a sus investigaciones. Pero ustedes saben que fruto de una investigación, uno escribe el artículo. Entonces, más bien todo el contexto que quería conversarles es en la seriedad, en la calidad y pues en el impacto que debe tener lo que ustedes vayan a escribir. En esta oleada de que todos tenemos que tener un artículo, pues que no sea tan así, que no sea así, que más bien desde ahora empecemos a trabajar en calidad y en que nuestras investigaciones realmente nos lleven a un cambio, de que realmente sean fruto de una visión renovadora, transformadora de la educación. ¿Sí? Que tengamos la posibilidad de decir, en base a esta investigación, que los grupos de medicina digan, pues ojalá el gobierno se dé cuenta e invierta más en los grupos de investigación para que esas vacunas que se hacen en Oxford o en otras universidades se pudieran hacer acá. Cuando alguien dice, ¿por qué no en Ecuador no trabajamos también en buscar una vacuna para el COVID? Cuestiones así.
pues mucho tiene que ver con el contexto económico también. ¿Cuánto aporta el país a la educación? ¿Cuánto aporta el país a la investigación? Pues es que no hay un sustento económico. ¿Cómo quieren que nazcan o que se lancen investigaciones de ese tipo de nivel? Bueno, más allá, como les dije, ojalá lleguemos a darnos cuenta también que quien ha tenido ya esa posibilidad de escribir, pues es algo muy bonito. En realidad, ya cuando te llega el artículo y pues tienes en tus manos el libro o la revista donde está plasmado las letras que tú desarrollaste en ciertas noches de vela, ¿no es cierto? Pero también te das cuenta una vez que tienes el artículo que es como que te fueras a parar en el Parque Calderón desnudo. ¿Qué tal si es que yo les digo, a ver, Miguel Torres, Mélida Garay, pues les invito a que se paren, a que vayan una noche de estas al Parque Calderón sin ropa? Pues uno dice, pero ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el sentido? Pues una vez que tienes el artículo, pues así te van a juzgar. Y te empiezan a decir, no, tú escribiste esto mal, puntuaste mal, no utilizaste signos gramaticales, está mal estructurada la oración, tienes dos verbos en la oración, etcétera, y entra entonces en un ámbito de críticas bastante fuerte, bastante intenso, ¿sí? Que hace, pero que tu artículo todavía, si es que es de calidad, vaya creciendo más y vaya fortaleciéndose más. En buena hora, mientras más críticas, pues mejor. Hasta ahí, Pachi, no quiero ser más extenso porque pues Paulo también tendrá mucho más que aportarles y si tienen alguna pregunta, chicos, pues bienvenidos. Gracias, Juanito, por su lindo aporte. Antes de darle el paso al siguiente ponente, quisiera detenerme, Juan, un ratito con usted. Quisiera que nos cuente sus proyectos en los que está vinculados, porque sí me parece muy importante rescatar las líneas de investigación que Juan Pablo tiene. Los pasos gigantescos que ha dado por vincular la ingeniería con la educación, por ejemplo. Entonces, de pronto que les cuente algunas de sus experiencias, de todo lo que usted está realizando. Sé que es muy amplio, pero al menos que nos cuente cómo van estos procesos. Gracias, Pachi. Sí, en realidad mi formación de tercer nivel es en el campo de la ingeniería electrónica, así es que el primer artículo se enfocó hacia contextos de mecatrónica dentro del grupo de investigación de la Politécnica Salesiana. Así es que por eso les decía, la diversidad no solamente va hacia, hacia escuelas o hacia carreras que tengan que ver con la parte de la lectura o carreras filosóficas, más bien la parte técnica en este momento se escribe muchísimo, ¿sí? Pero luego de eso, por cuestiones justamente yo diría, de la vida, porque hubo una época bastante grande, digamos, que estaba andando de contratista y ejerciendo todo lo referente a la ingeniería, a todo el campo de la ingeniería, trabajaba en empresas dentro de lo que es conectorización de fibra óptica, etcétera, etcétera, sí, dedicado a la carrera, digamos. Llegó un momento en que por cosas de la vida quise enseñar y quise también, pues, que mis estudiantes, o quise tener personas a quienes pudiera guiarles dentro del contexto de la educación. Y pues así es como me empecé a preparar, ¿sí? Pues obtuve el diplomado, luego la maestría y posterior a eso pues me enganché en la parte de educación. Extrañamente y fabulosamente también he logrado combinar el contexto de la educación con la ingeniería electrónica. Y en este momento trabajamos en un grupo de investigación que se encarga de proyectos que tienen que ver con robótica educativa. Pero cuando hablamos de robótica educativa, nosotros pensamos ahí en un humanoide, a lo mejor un robot que sale caminando, moviendo brazos, y no tiene nada que ver con eso, sino es utilizar un robot para el proceso de aprendizaje en la escuela, en colegios, ¿sí? Y en cualquier etapa, digamos, de aprendizaje. ¿A qué voy? No necesitamos saber de robótica, no necesito que un niño sepa de robótica, no necesito que un joven sepa de robótica, porque lo que estoy haciendo es utilizando la robótica para el proceso de aprendizaje. Y eso hace entonces que la robótica es un utilitario de aprendizaje, ¿sí? Un intermediario de aprendizaje que te lleva entonces
a contextos muy interesantes, especialmente de la inclusión educativa. La inclusión educativa como un medio fundamental dentro de contextos de síndrome de Down, de autismo, de parálisis cerebral, que es un campo tan grande y es un mundo todavía que está por ahí algo oculto en nuestra sociedad, pero que de cierta forma desde los grupos de investigación, en este momento formo parte de un grupo de investigación que se llama Robotic, ¿sí? Robotic, que es más bien la mezcla de algunas cosas como robots, TIC de tecnologías de información y comunicación, y la A que es de automatización, así se le construyó, pero tiene como fin, como les digo, mejorar procesos de educación desde la visión robótica. Y eso es muy interesante, ¿cómo sabes? Porque saben que cuando yo llegué a un medio donde eran grandes PhDs filósofos, pero no sabían ni qué es corriente, ni qué es voltaje, ni cómo estructurar, ni cómo pensar en la creación de un robot, pues el hecho que tenga esa formación desde la ingeniería electrónica, pues sustenta fundamentalmente ese proceso. Es así como cuando alguna vez conversaba con, creo que hay aquí algunos postulantes a médicos, ¿no es cierto? Y yo escuchaba que un médico se puso a escuchar, perdón, a Juan, Sí, hola. sí, perdón. Sí, creo que ahí se escucha. Ya, ahora Sí, Pachi, ¿me escucha? Ya. sí, 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 algún Juanito. problema de... Ya, les decía que al mismo tiempo me había encontrado en el proceso que médicos habían entrado a estudiar derecho. Yo sí, ¿cuál es el sentido de que un médico estudie derecho? Y me encontré con muchísimos casos de lo que es la medicina forense y un campo espectacular, laboral, de impacto, etcétera, que se afianzaba y robustecía los procesos de medicina desde el conocimiento del derecho. Entonces, así creo que todavía hay muchos elementos que pueden fusionarse y que pueden seguir robusteciendo, digamos, el contexto de la educación sin importar la que ustedes estén estudiando. En mi caso, como les digo, fue muy importante ese enganche desde el perfil electrónico hacia la educación, ya que cuando hablamos de la educación de la cuarta revolución industrial, hablamos de la educación 4.0, que está enfocado en todos los campos hacia la visión de la robótica, de la inteligencia artificial y de nuevos dispositivos tecnológicos. Ya hablamos, ya lo que es las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, ya eso fue la tercera regulación eh, industrial. Y ahora estamos en educación 4.0, que ustedes la deben haber escuchado, que ya tiene que ver con una visión mucho más enfocada hacia procesos artificiales en todas las carreras. Y qué bueno que esto podamos arrancar desde los más pequeñitos en lo que se llama el desarrollo del pensamiento computacional, que tiene que ver con resolver problemas a partir de algoritmos. Eso más o menos, Pachi. Muchas gracias por tu pregunta y por el espacio. Gracias, Juanito. Juan, es una gran muestra desde que desde la ingeniería se puede aportar significativamente a la construcción de conocimientos. Entonces, tomaremos estas palabras de Juanito, de animarles a desde sus carreras buscar temas interesantes y sobre todo que trasciendan. Bien, ahora vamos con Paulo, le damos la bienvenida y estamos en espera de las preguntas que se formularán posteriormente para los dos ponentes. Paulo, bienvenido. Pachi, gracias y gracias, Juanito, por su exposición. Qué chévere, interesante el trabajo entre robótica, educación, ingeniería eléctrica. Importantísimo esa conjunción de varias aristas, de varias disciplinas, creo que es extremadamente importante para el desarrollo de la educación en estos días. Bueno, en cuanto a lo que yo hago o he venido tratando de hacer, digamos, fluctúa mucho entre la escritura académica y la escritura no académica o lo que se ha llamado escritura literaria o escritura artística. Eh, entonces, ahí hay
hay una cuestión que a mí me parece muy, muy interesante y que tiene que ver con un conflicto fuerte que está arraigado creo que desde que soy muy joven y que tiene que ver con el hecho de nunca definirme en nada, creo que nunca encontré mi camino y nunca encontré la cosa que realmente me llegó a anclarme en algo que de alguna forma puede ser interesante y puede ser un motivo por el cual uno sigue en una búsqueda permanente de hacer cosas y también es conflictivo en el hecho de que todavía creo que no encuentro mi vocación totalmente en el mundo académico, digamos, sigo explorando y buscando algunas cosas en estudios y tal. Eh, Siempre quise ser director de cine, no se dio por una cuestión económica, digamos, de mi casa, no pude salir del país para hacerlo, así que en lugar de eso decidí estudiar economía, que no sé por qué, pero me metí a estudiar economía y luego me metí a estudiar filosofía, entonces en realidad yo quería ser escritor y no sé por qué estudié filosofía y no literatura. Bueno, nunca entendí mucho las decisiones que tomé cuando estaba en la universidad, pero creo que esas decisiones me han ido llevando de alguna forma a lo que hago acá. Yo nunca quise ser profesor, sino más bien quería ser escritor y comencé mis primeros pasos de actividad laboral. Mi primer laburo tuvo que ver con cuestiones más bien de proyectos sociales. Comencé a trabajar en una ONG mientras estaba en la universidad y eso me gustaba. Yo quería trabajar en ONGs para siempre, digamos, en proyectos de desarrollo social y tal. Pero en las prácticas profesionales que tuve que hacer mientras estudiaba filosofía, tenía que dar clases que no me acuerdo si eran como algo así como unas 200 horas de clases o una cuestión así, que era básicamente como 5 o 6 meses que nos colocaban en un colegio para dar clases. Y esa primera experiencia de dar clases en un colegio público me quebró totalmente e hizo que encuentre una de las cosas que me apasionaban, que en realidad fue dar clases. Entonces, mi camino estuvo anclado mucho a la educación secundaria algunos años, y luego, bueno, tuve la suerte de pasar a la universidad y estoy ahí. Sin embargo, cómo llego a la investigación y a la escritura académica tiene que ver más bien por el camino del arte más que de la academia. Yo comienzo a escribir por primera vez textos académicos sin saber ni siquiera qué era la escritura académica, digamos. Había tenido clases de escritura académica en la universidad, pero en nuestra época, cuando nosotros comenzamos a estudiar, no sé, Pachi, tal vez en literatura era otra cosa, pero en filosofía nosotros no teníamos escritura académica como materia así fuerte, teníamos, qué sé yo, no me acuerdo si la materia era algo así como lenguaje o alguna cosa así, pero escritura académica no teníamos. Entonces, nunca tuve una relación con la escritura académica, ni cómo se escribía un paper, ni la estructura de absolutamente nada. Y sin embargo, un colectivo que se estaba formando de artistas que trabajaban desde la educación, me llamaron para formar parte de este colectivo con la misión de escribir un artículo sobre esta cuestión que se estaba trabajando. Llevamos ya 8 años con este equipo y trabajamos desde la idea de la educación, desde la diversidad a través del arte. El proyecto en el que hemos estado trabajando estos últimos años tiene que ver con la ruptura de los imaginarios discapacitantes en torno a la educación, es decir, una idea de que hay una estructura física, una estructura curricular, una estructura también pedagógica que más bien crea un imaginario discapacitante en la sociedad que nos ha llevado a ver a las personas con diversidad funcional como personas que no pueden hacer cosas, digamos, esa era la idea. Entonces, cuando me llaman a formar parte de este equipo, me dicen que si yo podía hacerme cargo de escribir este paper. Y dije que sí, sin tener absolutamente idea de nada, digamos. Pero comenzamos a trabajar en esa investigación, salieron los primeros resultados y comencé a escribir. Lo que hice fue descargarme algunos papers que habían sobre el tema, más o menos ver por dónde iba, cuál era la estructura y me puse a escribir. Nos rechazaron como en 4 o 5 revistas, digamos, nos deprimimos mucho, pensamos que en realidad no íbamos a poder publicar nunca y bueno,
podemos publicar después en una revista no tan importante en cuanto a estas cuestiones que hablaba Juanito de la cuestión de jerarquías, digamos, de en qué nivel está la revista, si es de Scopus, si es solamente regional y tal, pero era una revista que nos interesó porque era de acceso abierto, digamos, y era lo que para el proyecto nos interesaba, es decir, todos podían acceder a ese artículo. Entonces fue mi primer acercamiento a eso. Cuando vuelvo a leer ese artículo me da mucha vergüenza porque es un artículo no tan bien hecho, no muy bien pulido, digamos, con una rigidez no tan rígido académicamente ni científicamente, pero bueno, se hizo el intento y se pudo publicar. Luego de eso necesitaban un profesor en la Escuela de Derecho, en la Universidad de Cuenca, de escritura académica, y me llamaron a ver si podía hacerme cargo de la asignatura, y nunca había dado clases de escritura académica tampoco, no conocía mucho el tema, pero bueno, sin embargo, dije que sí, digamos, y fue mi primer acercamiento ya directo con el cuerpo de eso que significa la escritura académica, ¿sí? Entonces, me pareció interesante y ahí descubrí cuál es la importancia del texto académico, digamos, que es importante y que no lo habíamos visto hasta ese momento nosotros, ni yo tenía mucha idea de lo que significaba, pero el texto académico es simplemente la traducción, ¿sí? La traducción o una pastillita pequeña de lo que significa una investigación o una gran investigación. Es el vínculo entre un montón de gente que está haciendo investigación muchos años y la colectividad. Ese es digamos, y la sociedad, la colectividad, el estudiantado, el profesorado, como ustedes quieran llamarlo. La importancia de ese paper, de ese artículo académico, está en el hecho de que es el puente entre la gente que investiga y la gente que quiere conocer lo que se investiga. Ahora, ahí hay una cuestión de discusiones que podríamos demorarnos muchísimos días, podríamos armar un módulo entero sobre lo que significa el hecho de lo que se está haciendo en este país y en muchos en torno a los artículos académicos y hacia dónde llegan esos artículos académicos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, leen artículos académicos? ¿Sí? ¿Han tenido contacto con artículos académicos? ¿Saben de la existencia de revistas científicas de los diferentes campos en donde están? ¿Cuáles son esas revistas con las que ustedes tienen contacto? Es decir, se escribe mucho, como decía Juanito, se escribe mucho, hay una exigencia para escribir mucho, pero se conoce muy poco. Se conoce extremadamente poco de lo que significa este mundo del paper. Hay revistas, por ejemplo, que la suscripción anual cuesta entre $250,000 y $500,000 para las universidades, cosas que universidades como las nuestras, por ejemplo, no pueden darse el gusto de pagar esas suscripciones, no tenemos acceso a ciertas revistas. Hay revistas regionales de las universidades a las cuales no sé si nosotros como estudiantes, por ejemplo, nos interesan, conocemos, entonces hay un desconocimiento ahí muy grande de lo que se está haciendo, de lo que se está escribiendo y que no es culpa nuestra, digamos, sino que tiene que ver con esta gran industria que se ha hecho del paper cuyo objetivo es el publicar más allá del impacto que pueda tener esa publicación. Entonces les decía, justamente ahí comienzo a entender cuál es el objetivo y lo fundamental en torno a la escritura académica, porque debe ser ese vínculo. Ahora, que exista o no exista, eso ya es otro debate, pero tiene que ser ese vínculo entre la sociedad y la universidad. No se olviden que la universidad es simplemente un espacio comunitario en el cual se está reflexionando, creando, haciendo ciencia. La universidad no puede estar en otro espacio que no sea el social, digamos, no puede entenderse simplemente como un espacio ahí de genios o de profesores con títulos muy altos, que no tienen contacto con la sociedad, sino más bien la universidad tiene que ser un espacio de diálogo permanente con los colectivos sociales, con la sociedad. En la universidad se debe reflexionar e investigar los problemas que la comunidad tiene básicamente. Entonces, por ahí comienzan a estar esos primeros acercamientos con la escritura, con lo que significaba escribir algo. Ahora,
lamentablemente, para hacer papers en su mayoría hay que estar en equipos de investigación, digamos, lo cual dificulta un poco a veces el hecho de poder escribir o de que cualquier estudiante pueda hacerlo. Sin embargo, hay revistas, por ejemplo, para quienes quieran hacerlo, hay revistas que permiten no solamente la publicación de artículos académicos que tengan que ver con proyectos de investigación, sino también que tengan que ver con reflexiones sobre ciertos problemas o ciertos estados del arte, digamos. Es decir, lo que se está debatiendo en torno a ciertos problemas en diferentes campos, se puede escribir artículos sobre esas reflexiones que se están haciendo. Los que están, por ejemplo, en el campo de la literatura, del cine, del arte, hay revistas que obviamente se pueden publicar no solamente investigaciones, sino reflexiones sobre obras, sobre películas, sobre artes y tal. Entonces, lo interesante de esto, de la investigación y de escribir, es que nos lleva a la conexión con campos extremadamente diversos. Juanito ya ha conversado con ustedes del tema de la educación, de la robótica, de la ingeniería y tal. Por ejemplo, en mi caso, estuve hace poco trabajando con un proyecto sobre diseño, que no tiene nada que ver con mi, digamos, con mi formación profesional, pero sin embargo, desde la antropología tuve la suerte de conectarme con un grupo de diseñadores que estaban trabajando un tema de realizar un mapeo de espacios públicos en desuso y por qué estaban en desuso, digamos. Entonces, la idea era trabajar desde la perspectiva del diseño, pero con un enfoque antropológico, lo cual me llevó a entender algunas cosas desde el diseño y la arquitectura que son muy, muy interesantes, por ejemplo. Y que ahora, en cambio, estoy trabajando en un proyecto de antropología de la salud, que tiene que ver con la construcción de estéticas normalizadas y cómo se rompen esas estéticas desde los cuerpos con enfermedades crónicas y una cuestión así. Entonces, esta investigación, estas investigaciones, estas ganas de escribir nos llevan a entender muchas otras cosas que desde una visión cerrada, desde una sola perspectiva, por ejemplo, una disciplina, podríamos no entenderlo, digamos. Entonces hay como una necesidad y un llamado a ustedes para que puedan pensar en investigar, en formar parte de los equipos de investigación en las universidades y también escribir por su cuenta si lo quieren hacer. Eso es importante, escribir. Ahora, quienes quieran escribir, no necesariamente tienen que hacerlo desde la academia, digamos, ¿sí? Obviamente, para quienes quieran hacer una carrera universitaria en cuanto al profesorado, digamos, la docencia universitaria, tienen la obligación de escribir académicamente papers científicos, pero quienes no, y quienes les gusta escribir, obviamente se puede publicar un montón de cosas que no tienen que ver necesariamente con los trabajos académicos. Se puede publicar un montón de otros trabajos o reflexiones que están desde otras perspectivas y que se los puede hacer sin procesos de investigación. Entonces, a eso, a animarles a escribir, a pensar que lo importante es escribir sobre cosas que sean relevantes para nosotros como escritores, que sean relevantes para la comunidad, ¿sí? Esa cuestión, ese problema de que hay un montón de papers y de artículos que no se leen, tienen que ver con cosas que la investigación a veces no entiende y que es la falta de conexión con las realidades comunitarias, digamos. A veces hacemos papers que están muy pensados desde Europa, a veces desde problemas europeos en torno a la educación, por ejemplo, ¿sí? Pero que no son problemas que están pasando acá, o que son discusiones que no resuelven nuestras realidades comunitarias de nuestra ciudad, de nuestro país, qué sé yo. Entonces, es interesante e importante también escribir desde nuestros contextos, desde nuestras realidades, desde las perspectivas que tenemos como habitantes de estas ciudades, de estos países y tal. Entonces, eso, se me quedan un montón de cosas, no sé, pero bueno, en el espacio de preguntas podemos seguir discutiendo. Gracias, Paulo, por este gran aporte.
por recordarnos que es importante conectar el contexto, la realidad en la búsqueda de temas investigativos y muy valiosos los aportes desde la experiencia de un investigador como es Paulo. Bien, chicos, quedan abierto el espacio ya para lo que serían las preguntas. Vamos a hacerlo levantando la mano, ¿ya? Entonces vamos a levantar la mano y demos paso a las interrogantes que de seguro hay varias. Bueno, les cuesta a veces romper el hielo a los chicos. Vamos a ver. Empecemos con Pedro, que fue el primero en levantar la mano. Pedro, le doy el paso. Activa su audio. Ya, ahí sí me escuchan. Sí. Ya. Bueno, primero sí quería felicitarles por la ponencia, muy interesante los datos que nos han dado. Más que nada yo me quedé con un poco de dudas de esta parte que dijo Juan sobre, perdón que tenía por aquí escrito, aquí está, sobre esto del mini cartel del plagio. Quería como un poquito más saber en qué es realmente lo que significa esto dentro dentro de cuando uno quiere crear los artículos. Hola Pedro, qué gusto saludarte. Sí, no, este contexto del mini cartel de plagio más bien es una visión editorial que se le da a este momento en algunos diarios de Colombia por un tema grave, digamos, en cuanto a lo que, como te digo, se genera un sistema para publicación, debido a que, como te mencionaba, hay ciertas universidades en las que a los docentes les pagan por artículo publicado. Entonces te dicen, si vos publicas 2, 3, 4 artículos al año, pues en buena hora porque te están pagando esos artículos. Dadas esas situaciones económicas de por medio, que por ejemplo en Ecuador es una obligación publicar, que no tiene nada que ver con un costo, al menos no conozco que una universidad te pague por un artículo que publiques, que no tiene sentido también porque son fruto de un proceso investigativo, ¿no? Al menos en la academia. Pues en Colombia pues hay cientos de universidades y de instituciones que a lo mejor no todas manejan la ética como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se les había llamado? ¿Por qué esta publicación se da, como te digo, en ciertos diarios de Colombia? Es porque ciertas universidades en donde los docentes recibían este valor por publicación, entonces crean una revista en base a artículos publicados, los cuales fueron plagiados de otros lados del mundo. Entonces, o los traducen o generan algún tipo de parafraseo mínimo, es decir, cambio de estructura mínima, y pues los reproducen nuevamente y los publican en esa revista. Esto es grave porque como te digo, el contexto ya pierde todo el sentido del aporte investigativo que tienes. El momento que se dieron cuenta, porque esto pues se hace evidente justamente porque alguien se dio cuenta, porque si no esto seguía de largo, ¿no es cierto? Alguien se da cuenta, algún autor se dio cuenta que su trabajo está plagiado y entonces hace la respectiva denuncia y en este momento, ¿cuál es el trabajo? O sea, ¿cuál es el proceso? Están retirando todas las publicaciones que se han hecho plagiadas y pues no hay un proceso de sanción más dependiendo de la revista propia de la que fue plagiada. Eso, Pedro, más o menos para que no caigamos en esto. ¿Por qué? Porque como te digo, desde la academia, ¿qué es lo que nos piden? Publiquen
tratemos de publicar, investiguemos todo el tiempo, formemos grupos de investigación. Y entonces eso hace que a lo mejor muy apresurados, muy a presión, queramos generar publicaciones que no son de calidad, ¿sí? Y lo cual nos puede llevar a casos graves en cuanto a que generamos mucha publicación y no tenemos un grupo de personas que nos estén siguiendo o que nos estén leyendo, o a lo mejor no estoy aportando nada. Entonces, eso es interesante. Más bien era una analogía para que nos demos cuenta que hay lugares en el planeta donde también se puede generar algún tipo de usufructo, digamos así, en base a publicaciones plagiadas. Si lo lees un poco más, te metes en Diarios de Colombia, pues yo lo encontré el día de hoy como una noticia importante y grave y que me pareció interesante llevarla también a discusión acá. Muchas gracias por el aporte. Ahora vamos. Gracias. Ahora pasamos con Martín. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, 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 claro y fuerte. Mi pregunta es para Paulo, más personal. A mí realmente se me hace súper difícil empezar este proceso de investigación y más aún la redacción. Entonces, no sé cuál podría ser una recomendación para encontrar la inspiración para empezar este proceso. A ver, es una pregunta muy interesante. Ahí me cuesta todavía, digamos, es una cuestión no muy fácil. Por más tiempo que pase, hay cosas que en la investigación siempre son difíciles, sobre todo al inicio, digamos, cuando se busca que investigar. Pero ahí creo que está el clic. Hay dos cosas que ustedes tienen que diferenciar mucho y que es importante saberlo, que por un lado están las investigaciones que se hacen en las universidades y que en el mejor de los casos a veces son financiadas y tal, y también hay investigaciones en las universidades que se hacen con equipos de investigadores, pero que no son financiadas y tal, sino que los investigadores tenemos horas de investigación y tal, y los estudiantes o las estudiantes participan en esas investigaciones también. Eh, pero fuera de esas investigaciones que se hacen en la universidad, ya institucionalizadas, digamos, hay muchas posibilidades de hacer investigación también fuera de la institucionalidad. Y es una cuestión que a veces no entendemos bien. Parece ser que la investigación estaría solamente relacionada con las universidades. Eh, la forma de arrancar es pensar primero en eso, en el hecho de que no se necesita a la institución para investigar y que se pueden hacer investigaciones sin inversión muy fuerte, digamos, sobre todo cuando son investigaciones en las cuales se puede reflexionar sobre temas, ¿sí? Porque a veces los montos de las investigaciones que requieren ciertas disciplinas nos hacen que nos corramos un poco de la investigación. Es importante la inversión en investigación, como decía Juanito, el Estado tiene que invertir necesariamente en las universidades, en los equipos de investigación y tal. Pero bueno, cuando iniciamos la investigación se puede trabajar tranquilamente con un equipo de amigos, tranquilamente, sin problema, digamos. La idea es pensar en qué me gusta, digamos. ¿Sí? Ahora, de eso que me gusta, ¿qué problemas encuentro yo ahí que podría pensar, reflexionar o analizar por qué pasan esos problemas? Por ejemplo, ¿sí? Como les contaba, esta investigación que estamos trabajando ahora en torno a la antropología de la salud es una investigación que no se ha invertido un centavo más allá de los tiempos de los investigadores. Decidimos realizar esta investigación nosotros con dos amigas más que estudiamos la maestría de antropología hace algunos años y que nos interesó mucho
la antropología de la salud y la antropología médica. Nos reunimos un día, estuvimos conversando sobre los temas que nos impactaron de esa asignatura y tal, y bueno, se nos ocurrió investigar sobre este tema, sobre el tema de la estética del cuerpo y las enfermedades crónicas. Comenzamos a hacer un protocolo pequeño, digamos, en el cual fuimos viendo cuál sería el objetivo de esta investigación, cuáles serían las entradas teóricas, digamos, los marcos teóricos que autores nos sirven para entender esta realidad un poco. Luego, cuánta gente necesitaríamos nosotros investigar, con qué gente necesitaríamos conversar, por ejemplo. Para eso es importante saber qué metodología nosotros tenemos que aplicar, qué técnicas, qué instrumentos, si tenemos que aplicar entrevistas, si tenemos que hacer observaciones, ustedes ya en el transcurso y en el camino irán viendo. Entonces, fue eso. Luego fuimos haciendo como contacto con personas que tengan enfermedades crónicas. Ni siquiera conocíamos nosotros a gente que tenía enfermedades crónicas. Lo que hicimos fue publicar en Facebook y en Twitter que estábamos buscando gente en Cuenca que tenga enfermedades crónicas, porque estamos tratando de armar una narrativa antropológica sobre esto como un proyecto de investigación. Y bueno, aparecieron como 15 o 20 personas que querían hablar con nosotros de sus enfermedades. Y ahí se fue armando el proyecto. Ahora estamos cerrando y el proyecto, estamos por terminar el primer paper que armamos con algunas primeras respuestas, resultados sobre las preguntas que hicimos y tal. Entonces, la idea para arrancar un proyecto es esa, pensar en algo que yo quisiera investigar o hacer, en cualquier campo, ¿sí? En cualquier campo. Tengo dos amigas que están trabajando en este momento, por ejemplo, una investigación sobre, bueno, más bien es, digamos, una reflexión investigativa sobre cómo sería, ¿sí?, la realidad del imperio inca en estos momentos de redes sociales, digamos. Es una cuestión de proyección de lo que pudo haber pasado con el imperio inca en estos momentos a través de la antropología y la literatura, básicamente, digamos, y la historia, obviamente. Pero es una investigación que les interesó y están trabajando en eso ya un par de meses y están escribiendo. Es ir buscando simplemente qué nos interesa, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Si queremos escribir fuera de la universidad, a veces, ¿qué nos interesa? Reunirnos con gente que quiera hacerlo y arrancar, ¿sí? Y arrancar. Y no deprimirse si no se publica. Insistir, 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 seguir escribiendo. La única forma de mejorar en el proceso es seguir escribiendo. Luego, incluso uno tiene ya en la cabeza la estructura, mientras va investigando, ya sabe lo que puede ir en el paper más o menos. Cuando uno se sienta frente a la compu, de alguna forma van saliendo en torno ya a la estructura de los papers. Es cuestión de arrancar nada más. Y al inicio va a ser un poco complicado porque es difícil desatar esos nudos que tenemos en la cabeza. Para no seguir hablando, porque hablo demasiado, simplemente un ejercicio que se puede plantear para esto de desatar esta cuestión creativa. Fíjense tiempo. Digan, bueno, en 3 minutos voy a hacer un párrafo, 10 líneas de lo que sé sobre este tema y ya está, ¿sí? Y escribo lo que me sale en 3 minutos. Y luego eso puede servirme como un primer paso de lo que después va a ser ya un texto. En ese párrafo que ustedes pueden escribir en 3 minutos o tal vez más de un párrafo, puede estar una idea interesante que a ustedes se les está quedando ahí, que no sale porque están frente a la compu sin escribir nada pensando en que debe salir hermoso. Hay momentos en los que no hay que parar el lápiz, simplemente escribir y sacar todo, ¿sí? Y luego vienen los espacios de corrección, en el cual yo dejo reposar eso y luego de unas horas o el siguiente día vuelvo a leer y me río a veces de lo que he escrito, si no veo que hay buenas ideas y voy puliendo. Es eso, es simplemente sacar. Ninguno de los que hacemos investigación o escribimos y tal, lo hemos hecho porque somos prodigios de la literatura o de la escritura académica, sino porque es un proceso de disciplina. De disciplina, hay que ponerse horas para la escritura, tiempo, digamos. A ver, diariamente voy a escribir 20 minutos al inicio y escribo los 20 minutos, sea de lo que sea, ¿sí? Veo la lámpara y describo la lámpara si no tengo que escribir, pero escribo. Y así voy haciendo como ejercicios y van saliendo las cosas. Es la única forma de ir arrancando, digamos. Eso.
Gracias, Pablo, por tu respuesta. Y vamos a pasar ya por la última pregunta que tiene Cristian Peña. Mi pregunta era más o menos similar a la de mi compañero anterior, que era acerca de cómo seleccionar un tema que sea de interés, lo cual ya respondió Pablo. Pero más de eso, cuando conforme ya van avanzando la carrera, en los últimos ciclos ya tienen que leer, leer y leer, y van investigando, van descubriendo que hay grandes temas de investigación, pero para uno como tesis es como que más complicado plantear un tema para resolver, es más fácil leer, pero la idea es complicada que surge, sería un comentario. ¿Cómo saber escoger el tema ideal o cómo surgir las ideas? La pregunta es, ¿cómo escoger el tema ideal de investigación? No sé si Pablo o Juan Pablo quieren responder. Bueno, capaz que podemos darle algún tip, tanto Pablo como desde la parte técnica. ¿Por qué te digo esto, Cristian? No sé cuál sea tu especialidad, pero por ejemplo, desde el campo de la ingeniería, qué complicado, pues, porque si hablamos con Patricia, pues ella es una experta en el campo de la lengua y la literatura. A lo mejor es más fácil escribir desde ese perfil, pero cuando tienes conocimientos muy técnicos, cuando te enseñaron a llenar matrices, cuando puedes hacer muy bien un proceso de contratación pública que no tiene nada que ver con procesos de escritura, pues ahí se empieza a complicar todo. Así es que en mi caso fue así, definitivamente, el dar el salto desde una estructura muy de ingeniería hacia un contexto de escribir y mucho más lo que es escritura académica, que es distinta, ¿no es cierto?, al otro tipo de escritura, pues te llena de un sinnúmero de interrogantes que te pones frente a la cabeza, frente al computador, ¿sí? Y tu cabeza no sabe por dónde iniciar. Pero, Cristian, te debo decir que definitivamente, sin importar la carrera que estés siguiendo, tienes que sentir esa pasión. O sea, si vos estás en ingeniería, o si estás en arquitectura, o si estás en medicina, es porque ya en este momento, en las instancias en las que te encuentres, algo debe apasionarte. Algo debe apasionarte, definitivamente. Y entonces tienes que ir por ahí. Yo te aconsejo, tienes que escribir sobre algo que te guste. Tiene que ser sobre algo que te has dado cuenta en tu carrera, en donde desde tu visión y desde tu filosofía personal, desde tus tendencias, inclusive de gustos, pues se enganchen con los conocimientos académicos que estás recibiendo. Siempre hay algo que te emociona. Y por ahí tiene que ir. Tu tema de tesis también tiene que ser por ese perfil. O sea, no hagas algo que no te guste. Fundamentalmente empieza a escribir de cosas que te gusten. Y creo que Paulo fue muy clarito. Qué difícil que es, pero poco a poco, por un párrafo. No estés 2 horas frente a un computador inicialmente. Empieza con 15 minutos. Un par de líneas que escribas van a ser el inicio de algo muy grande. Muy grande. Pero enfócate hacia la acción que debe nacer, hacia el gusto. No escribas sobre algo que no te guste. Por ahí eso fue el error fundamental en contextos de lectura en la escuela, ¿no? Pasaba, te hacían leer un libro de que Don Quijote de la Mancha o la Odisea y el que sea, y a lo mejor no era tu perfil. Creo que debemos empezar desde ahí, ¿no es cierto? Voy a leer, sí, y voy a leer, pero voy a leer lo que me guste. Ahí sale un análisis interesante, ¿no? Muchos odian Harry Potter, muchos aman Harry Potter. Más allá de que si me gusta o no me gusta, fue un bestseller de la literatura e implicó que muchos niños se enganchen en la lectura desde muy pequeñitos. Sí, y a lo mejor ese es el beneficio fundamental. ¿Por qué? Porque les gustó, porque les apasionó. Entonces, siente eso en primer lugar, Cristian, desde tu corazón. Hacia dónde voy tiene que ir hacia la pasión que siento por lo que estoy estudiando. Pachi, solo una cosita para añadir a lo que decía Jonito. Eh, Nunca hay un tema ideal.
Sí, creo que es importante que se saquen eso de la cabeza. Las tesis nunca son los trabajos perfectos, son tesis. Al igual que las investigaciones nunca son investigaciones perfectas, son investigaciones. Lo que hay que hacer es proponer, ¿sí? Y luego se quedan un montón de clavos sueltos. Nunca se van a cerrar todos los temas con las investigaciones porque estamos abarcando solamente una partecita de algo. Entonces, investiguen, escriban, pero nunca se van a cerrar las cosas. Y eso es importante también porque si no, los que venimos de atrás no tendríamos temas de investigación. Justamente los temas de investigación salen a veces de los cabos sueltos que dejan otras investigaciones, ¿sí? Entonces no se preocupen mucho de encontrar un tema ideal, sino encuentren algo que les guste y sobre eso investiguen. Y si no cierra en la totalidad, no importa, hay cosas que se van a quedar fuera de la investigación, ¿sí? Pero piensen en un tema, si les gusta eso, perfecto, pero no se maten con el tema ideal porque eso no existe, no existe. Siempre van a haber en la investigación y en los textos cosas que son imperfectas, digamos, y eso es lo lindo también de este proceso, entonces no se haga mucho problema con eso. Gracias, Pablo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, nos han dejado muy picados y picadas por conocer más acerca de lo que ustedes plantean acerca de la investigación, acerca de la escritura. Ha sido una noche muy fructífera y creo que más que elementos teóricos, ha sido una noche entre amigos y entre amigas, entre gente que estamos necesitando escribir. ¿Qué cosas han salido? Han salido que debemos de escribir sobre algo que nos guste, debemos escribir contextualizando, ¿no es cierto?, que es el reflejo de la conexión con la colectividad. Debemos escribir de a poco y no pensar que tenemos que escribir siempre bien, porque la escritura es un proceso. En ese sentido, amigos, amigas, Juan Pablo y Paulo, mil gracias por acompañarnos a esta clase. La verdad que ustedes hicieron mucho. Yo no quería decirles a los chicos, escribir es bueno. Fueron ustedes quienes tuvieron esas aristas. Gracias por acompañarnos de corazón y creo que les molestaremos para clases posteriores. Gracias, chicos. Gracias, Juan. Gracias, Paulo. Gracias a ti, Pachi. Gracias, Juanito, por compartir este espacio. Igualmente, Pachi, Paulo, un abrazo y a cada uno de ustedes, pues ánimo y adelante. Poco a poco se pueden ir construyendo cosas muy grandes desde la investigación y desde las publicaciones. Gracias, amigos. Nos vemos pronto.